asiento, hermana. Dios esté añadiendo bendición a su palabra. Quiero tomarme unos minutos como cada año, ¿verdad? Tratar de enseñar acerca de este tipo de festividades que es muy importante para nosotros como cristianos y que es muy atacada también por muchos de nosotros como cristianos. Dice la palabra del Señor en San Juan: y conoceréis la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Una de las cosas que nosotros debemos de aprender o debemos de procurar es conocer la verdad. Jesús es la verdad, su palabra es la verdad. Y dice la palabra del Señor también en el libro de Oseas: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Amén. Y esto es terrible porque un pueblo puede orar mucho, puede ayunar mucho, puede abundar en buenas obras, pero si no tiene el conocimiento de la palabra del Señor, hermano, el enemigo lo va a destruir. Entonces yo quiero hablarle sin preámbulos, porque es algo extenso esto. Quiero hablarle de esta festividad y me gustaría que como iglesia, ¿verdad?, quedara sentado como doctrina. Y digo como doctrina, hermano, porque en ocasiones somos parte de una iglesia, y voy a decir esto con mucho respeto y con mucho tacto, ¿verdad? A veces como iglesia no tenemos identidad, no tenemos convicción, no tenemos doctrina. Y algunos en medio de la congregación hacen una cosa y otros hacen otra cosa. Y como en el libro de los jueces, cuando no hay rey, cada quien hace conforme y cree que está correcto. Pero quiero suplicarle que me preste toda su atención en estos minutos. Amén. Quiero hablarle de cómo se origina esto y otras cositas. Bueno, una de las cosas importantes cuando este hombre llamado Martín Lutero, usted se recuerda, el reformador, el que se levantó en contra de la Iglesia Católica, este hombre que promulgó 95 tesis y las clavó en la puerta de la parroquia que él ministraba, un sacerdote, hermano amado, que en alguna ocasión, guiado por el Espíritu Santo, encontró en la Biblia. Mire qué lindo, encontró en la Biblia que muchas enseñanzas del clero no tenían nada que ver con la palabra. El propósito principal de la reforma, y voy a tocar muchas cosas históricas, el propósito principal de la reforma que propició un hombre llamado Martín Lutero fue que la iglesia, que usted, que yo, pudiéramos tener acceso a una Biblia y pudiéramos leer la Biblia, porque hasta ese entonces la Biblia solo se escribía en latín y los únicos que hablaban el idioma del imperio, hermano, eran las clases altas y los sacerdotes. Entonces este hombre, digo yo, guiado por el Espíritu Santo, se levanta en contra de todas estas enseñanzas al no encontrar base bíblica para ellas, y se da el proceso, se da la reforma protestante. Usted y yo, por si ya lo sabía, nos llaman protestantes. Bueno, nos llaman protestantes precisamente porque un hombre llamado Martín Lutero protestó en contra de las falsas enseñanzas que estaba recibiendo el pueblo. Ahora, quiero que vaya a su Biblia, por favor, y ahí en el capítulo 3 de San Juan, si usted lo quiere buscar, si no está ahí en el proyector, solo le voy a suplicar que apunte, que escriba, porque esto es doctrina, hermano amado, es parte de nuestra identidad, es parte de lo que creemos, es parte de lo que como pastor me compete enseñar. Dice San Juan capítulo 3, verso 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Voy a pararme un poco en este texto porque muchas veces muchos de nosotros como cristianos, hermano, no hemos nacido de nuevo. Y digo no hemos nacido de nuevo porque seguimos pensando de la misma manera como pensábamos antes.
Seguimos creyendo lo que creíamos antes. No nos deslindamos ni de la tradición. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, me parece que es el verso 1, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir. Mire esto, busque Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. La Biblia al día traduce ese verso de la siguiente manera: como bien sabéis, vosotros fuiste rescatados de la vida absurda que heredaste de vuestros antepasados. Muchas de las cosas, iglesia amada, que usted y yo hacemos, que usted y yo creemos, que usted y yo celebramos, que usted y yo participamos, es parte de lo que nos heredaron nuestros ancestros. Hermano, le voy a decir algo. Usted cuando nació, ¿ya creía en Santa Claus? ¿Usted cuando nació ya tenía religión? ¿Usted cuando nació ya tenía tradiciones? Por eso, cuando nosotros nacemos sin nada. ¿Quién nos enseñó todo lo que sabíamos? Dice el apóstol Pedro, fue lo que nuestros padres nos heredaron. Y yo siempre digo esto, a veces nosotros como padres, iglesia, no se me vaya a ofender, vaya. Y si se me ofende, pues me va a tener que perdonar, porque dice la Biblia que el que no perdona a su hermano no conoce a Dios. Bueno, dice el que no ama, ¿verdad? Pero muchas de las cosas que nuestros padres nos enseñaron, hermano, no fueron las correctas. Nos las enseñaron de buena manera. Nos las enseñaron con amor, si usted quiere. Nos las enseñaron tratando de guiarnos, si usted quiere. Pero no forzosamente fue lo correcto. A muchos de nosotros nos enseñaron a persinarnos. A muchos de nosotros nos enseñaron a prenderle la veladora a San Judas. A muchos de nosotros nos enseñaron a ponerle el rezo a qué sé yo de imagen. Y cuando nosotros venimos al Evangelio nos damos cuenta de que todo eso está mal. Por eso San Juan capítulo 3 verso 3, Jesucristo hablando dice, miren, para que ustedes puedan heredar en el reino, tienen que nacer de nuevo. ¿Y qué quiere decir nacer de nuevo? Quiere decir que van a empezar a aprender a través de la palabra todo lo que necesitan saber para su nueva vida. Entonces, teniendo esto como base, déjenme ir a otro verso de la palabra. Ahí en Segunda de Reyes capítulo 17 verso 8. Hoy es doctrina, hermano, hoy es doctrina. Si usted de repente tiene alguna su preguntita, apúntela por ahí, acérquese a uno de los ancianos o diáconos de la casa y con la ayuda de Dios vamos a tratar de responder preguntas relacionadas con la doctrina. En Segunda de Reyes capítulo 17 verso 8 dice: y siguieron las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado delante de ellos, como también las prácticas que introdujeron los reyes. Jeremías capítulo 10 verso 2 dice: esto dice el Señor, no imitéis las malas costumbres de las naciones, ni temáis a las señales del cielo que temen los gentiles, según la Biblia Torres Amat. ¿Qué era lo que el Señor le estaba diciendo a su pueblo? ¿O qué era lo que el pueblo estaba haciendo en Segunda de Reyes? Bueno, llegaron a una tierra donde se movía la idolatría, se movía la hechicería, se movía, hermano, la adivinación, se movía la desobediencia, el sodomismo, el adulterio, todo eso. Y el Señor les advierte antes de entrar en el libro de Deuteronomio y les dice: no vayan a hacer lo que ellos hacen. Lastimosamente el pueblo entró a esa cultura y empezó a seguir las prácticas que ellos hacían. Por eso en Segunda de Reyes, verso 17, verso 8, dice: y siguieron las costumbres. Las versiones dice: y siguieron las tradiciones de los que vivían ahí.
estoy tratando, hermano, de poner un poquito de base a lo que será la enseñanza. Número uno, la enseñanza, la doctrina, solo la reciben los que han nacido de nuevo. Una persona que no ha nacido de nuevo no puede recibir la doctrina. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo, porque sigue ligado, sigue ligada a la vana manera de vivir heredada por sus padres, según Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Ahora, habiendo dicho esto, quiero comenzar mostrándole a usted cuándo fue que aproximadamente fue el nacimiento de nuestro Señor. Porque esto es muy importante. Esto es muy importante. Yo celebro cumpleaños el 29 de septiembre. Soy 8,5 por si acaso. Talla 32, 32, dependiendo de lo que haya comido esa semana, ¿verdad? Y hermano, imagínense que de repente Dios guarda esta palabra y mi esposa se busca su novio y su novio cumpleaños el 30 de abril. Ella me dice, mi amor, te voy a celebrar tu cumpleaños el 30 de abril, es que no pude hacerlo el 29. Y yo le voy a decir, ¿y yo no nací el 30 de abril? No, pero es que yo quiero hacerlo. Pero en el corazón de ella no está celebrarme a mí. En el corazón de ella está celebrarle al otro. Algo similar pasa con esto. Mira esto. Según la Biblia, Lucas capítulo 1, verso 5. Vamos a, esto algunos de ustedes ya lo saben, lo hemos enseñado. Vamos a ver cuándo aproximadamente fue que nació el Señor. Lucas capítulo 1, verso 5. ¿Lo tiene? ¿Qué dice Lucas capítulo 1, verso 5? Si alguien lo quiere leer. Si no, ¿alguien lo tiene? ¿Lo quiere leer, hermano? Por favor. Ok. Había un hombre ministrando en el templo. Su nombre era Zacarías. Él era de la clase de Abdías, dice la Biblia. La clase de Abdías, hermano, dice la Biblia ahí en el libro de Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 24, verso 10. Dice la Biblia que había 24 órdenes sacerdotales. 24 órdenes sacerdotales que tenían que ministrar durante todo el año. Es como los hermanos que sirven en la puerta. Ya tienen su esquecho, ¿verdad? Algo similar estaba sucediendo en Primera de Crónicas, capítulo 24. Había 24 órdenes sacerdotales. El año judío comenzaba ahí en el mes de Nisan. ¿Se puede ver el puntito? Ahí comenzaba. Las dos primeras órdenes servían ahí. Dice Primera de Crónicas, capítulo 24, que la orden de Abdías era la octava orden. Por lo tanto, si la orden de Abdías era la octava orden, esta es la primera. Bueno, en el mes de Nisan servían las dos primeras. En el mes de Iyar servía la tercera y la cuarta. En el mes de Sivan, la quinta y la sexta. En el mes de Tamuz servía la séptima y la octava. En el mes de Tamuz, cuando estaba sirviendo el sacerdote Zacarías, vino el ángel Gabriel. Y el ángel Gabriel le dijo, bueno, fíjate que tu oración ha sido escuchada, vas a tener un bebé, tu esposa, a pesar de ser estéril. Usted ya conoce la historia. Y dice la Biblia que a partir de esa fecha, Elizabeth, su esposa, quedó embarazada. Ahora, si nosotros aplicamos esto, ya nos señala esto para allá. ¿Cuántos meses se necesitan para que nazca un bebé? 9, ¿verdad? A menos que sea prematuro.
O que sea tardeturo, ¿verdad? Que se tarde después. Pues. Tamuz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Juan el Bautista. Juan, el primo de Jesús, debió haber nacido aproximadamente en el mes de marzo o en el mes de Nisan, si usted quiere. ¿Estamos hasta ahí? Si hay preguntas, guárdelas. Ahora, dice la Biblia, ahí en Lucas, regrese a Lucas, por favor. Lucas capítulo 1, verso 26. Dice la Biblia que Juan era mayor que Jesús 6 meses. ¿Alguien lo quiere leer? Lucas capítulo 1, verso 26. Ok, vino el ángel a Zacarías. 6 meses después va el mismo ángel donde María. Y le dice, vas a tener un bebé, lo mismo, usted ya sabe la historia. Si Juan nació acá y era 6 meses mayor que el Señor, ya no. Ahí. Bueno. Ahí está. Si Juan nació ahí en el mes de Nisan y era 6 meses mayor que el Señor, contemos 6 meses, porque 6 meses después nació Jesús. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el mes séptimo, en el mes de Tisri. ¿Qué es el mes de Tisri para nosotros? La última semana del mes de septiembre y la primera semana del mes de octubre. Ahora, este pequeño estudio acerca del nacimiento o de la fecha del nacimiento del Señor concuerda con los pasajes bíblicos. ¿Por qué digo esto? Porque si Jesús hubiera nacido el 25 de diciembre, hermano, es invierno. Los pastores que tuvieron la revelación angélica, donde gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, y a los hombres de buena voluntad, esa revelación se la dio a los pastores que guardaban las vigilias de la noche mientras pastoreaban las ovejas. Hermano, en invierno no se podían pastorear las ovejas. Punto número 1. Punto número 2, César Augusto mandó a hacer un empadronamiento, un censo. José y María tuvieron que subir de donde estaban para llegar a Belén y empadronarse por familia. Ese censo históricamente no se podía hacer en el mes de invierno porque la gente iba a viajar. Y en el mes de invierno la gente no podía viajar a causa del frío. Estamos hablando de una cultura que vive en el desierto. Ahora, según la Biblia, Jesús debió haber nacido aproximadamente en el séptimo mes, que es el mes de Tisri. Algunos comentaristas se han acercado más en sus estudios, y yo se lo conversé alguna vez, y dicen que Jesús probablemente nació el 29 de septiembre o el 30. Eso me gusta, porque yo nací el 29 de septiembre. ¿Verdad? Ahora, teniendo esto como base, pastor, ¿cuándo nació Jesús entonces? Aproximadamente la última semana del mes de septiembre o la primera semana del mes de octubre, que corresponde al mes de Tisri, según el calendario hebreo. Ahora, déjeme y avanzo. Entonces, lo ponemos de esta manera. Jesús nació en el mes hebreo de Tisri. ¿Qué día? No nos vamos a meter en esa situación. Solo nació en el mes hebreo de Tisri, que corresponde al mes de septiembre-octubre. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Ok, ahora, entonces, ¿de dónde salió la Navidad? Esto es historia. Esto usted lo puede encontrar en la Enciclopedia Católica. Esto usted lo puede encontrar en cualquier enciclopedia teológica. Es más, esto usted lo puede encontrar en Google. Dice ahí, el origen de la celebración de la Navidad. La Navidad proviene de la palabra latina nativitas, que significa nacimiento.
y se refiere particularmente al nacimiento del Sol Invictus, que se celebraba cada 25 de diciembre. En el año 354 después de Cristo, el obispo Liberio ordenó que el 25 de diciembre se celebrara el nacimiento de Jesús. Ahora, ¿por qué lo ordenó? Usted se recuerda que Constantino, el emperador, cuando se convirtió, entre comillas, al evangelio, él mandó unificar el imperio a través de la religión. Él tenía en su corazón que si el imperio tenía muchas religiones, hermano, cada país que conquistaban tenía su religión. Cada ciudad que conquistaban, nación, tenía su religión. Y él dijo, esto no es sano. No es sano que unos crean en esto porque, hermano, hoy los musulmanes se pelean con los judíos, se hacen guerra santa. Y en esos tiempos era lo mismo. Constantino dice, vamos a unificar el imperio. Metió a todas las religiones dentro del cristianismo que él consideró. Y en el año 354 el obispo Liberio decretó, según la bula papal, que se debía de celebrar el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús. ¿Pero por qué? ¿Por qué el 25 de diciembre? Mire esto. Probablemente las letras están muy chiquitas, yo se las leo. El origen de la celebración. La fiesta de los Brunales. Era una fiesta pagana dedicada al sol. Ponga esto en su corazón. 25 de diciembre tiene que ver con adoración al sol. La fiesta de los Brunales era una fiesta pagana dedicada al sol. Llevada a cabo poco después del solsticio de invierno, por lo general el 25 de diciembre. La fiesta de la Saturnalía empezaba el 17 de diciembre. Hermano, ¿cuándo empiezan las posadas? Bueno, ya le preguntaba por ahí a mi esposa, y me decía, por ahí por el 17 de diciembre, dice. Y cabal, son 7 días antes, u 8 días antes del 25. ¿Por qué? Precisamente por la fiesta de la Saturnalía. Prosigo. Dice, empezaba el 17 de diciembre y duraba 7 días en honor al dios de la semilla y del vino, Saturno. Tales fiestas tenían características muy similares a las que hoy conocemos como Navidad. Y ahí le quité un párrafo, hermano, porque hablaba de intercambio de regalos, intercambio de buenos deseos y todo eso. Hablaba de todo eso. Dice, al final de la Saturnalía, el 25 de diciembre se celebraba el nacimiento del sol. Natalis Solis Invictis. Hasta latín, hermano, voy a hablar hoy. Natalis Solis Invictis. ¿Qué quiere decir? El natalicio o el nacimiento del sol invicto. Mire, personificado en el dios Mitra. Dice, aunque el culto a Mitra tenía orígenes persas, se convirtió en la religión dominante en Roma, especialmente entre los soldados. Ahora, voy a seguir avanzando porque es bien importante para mí la historia primero. Vamos a entrar a la Biblia, téngame paciencia, pero quiero que usted conozca la historia, porque conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Dice, Navidad igual a idolatría, dioses paganos que se celebran el 25 de diciembre. Puse solamente 4, hermano, pero hay una lista grande de dioses paganos que nacieron supuestamente en la historia el 25 de diciembre. Los romanos celebraban el 25 de diciembre, como lo vimos. Los germanos y escandinavos celebraban el 26 al nacimiento de Frey, dios nórdico del sol naciente. Los aztecas celebraban durante el invierno el advenimiento de Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra. Los incas celebraban el renacimiento de Inti, o el dios del sol, etcétera, etcétera, y etcétera. Esta fecha está ligada en la mayoría de las culturas al nacimiento de un dios. ¿Me sigue? Esta fiesta está ligada en la mayoría de las culturas al nacimiento de un Dios que definitivamente no tiene nada que ver con Jesús. Porque Jesús nació en el mes hebreo de Tishri. Ahora, déjeme y avanzo. Déjeme y avanzo porque quiero que conozca esto, le decía. Porque ¿cómo entró la Navidad?
¿Cómo es que las iglesias, cómo es que yo crecí con el arbolito y con esto y con lo otro? ¿Cómo es? Bueno, porque en el 354 después de Cristo, el obispo Liferio mandó que todas las iglesias de Roma celebraran esto. Y le voy a decir algo, hermano. Usted como cristiano, reprendo esto. Ojalá y usted también. Pero usted y yo como cristianos tenemos raíces católicas. ¿Por qué, pastor? Porque somos protestantes. Muchas de las liturgias dentro del cristianismo vienen de la iglesia tradicional. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a ver con los ojos espirituales y decir, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Ahora, paso de la Navidad al arbolito de Navidad, porque estos dos son los que me interesan. Las luces no me interesan, la comida no me interesa, aunque si usted me quiere invitar yo como, no importa. Pero me interesa que usted sepa qué se celebraba el 25, realmente. ¿Y qué significa el árbol? Mire esto. Vuelvo y repito, esto es historia, ya voy a entrar a la Biblia. Esto es historia. Usted lo encuentra en cualquier libro, si a usted le gusta leer. Y si no, bueno, ahí lo vuelve a ver en el video. El pino en el antiguo Egipto estaba relacionado con Osiris. Osiris era una diosa egipcia. El pino en el antiguo Egipto estaba relacionado con la diosa Osiris, que se personificaba en un pino para enseñar el cultivo de las vides y los árboles frutales. Hermano, no me estoy inventando esto, se lo juro, le iba a decir. Se lo puedo. ¿Cómo se le puede decir? Se lo puedo asegurar. Esto es historia. En las escuelas teológicas nos enseñan esto. Es teología. La teología no está desconectada de la historia. Nos enseñan historia de la iglesia. Cada pastor que ha estudiado y que tiene una licenciatura, una maestría, un doctorado o que se aventó el seminario bíblico, conoce esto. Ahora, en Grecia y Roma, el árbol estaba consagrado a Dionisio, el dios Pan, que aparece coronado con ramas de pino. En la mitología celta es un árbol benévolo que ayuda a descansar al viajero. Si usted es un poquito más curioso y quiere investigar acerca del culto al árbol, se va a encontrar de que hay muchas culturas que rinden culto al árbol. Pero a mí me llamó la atención en especial esa, por el pino. Porque usted no mete ¿usted conoce los guamúchiles? Son de ciudad, son de los míos, ustedes, gloria a Dios. Usted no conoce los ciruelos, los jocotes. Usted no mete un árbol de esos a su casa y le pone velita, ¿verdad? Mete un pino. Por eso es que usted no, reprendo, usted no. Pero la tradición nos enseñó que es un pino. ¿Por qué no otro? ¿Por qué no un durazno? Ahora, según el antiguo Egipto, está muy relacionado con la diosa Osiris. Hay árboles que son sagrados para otras culturas. En México, el ahuehuete es un árbol sagrado. Hermano, así se dice. Es del hebreo ahuehuete, yo no tengo la culpa. El abedul en África, el abeto. Mire que el árbol entró a la tradición. ¿Sabe por qué? Cuando la iglesia tradicional empezó a evangelizar, a extender el evangelio de Constantino, y digo de Constantino porque el evangelio romano no tiene nada que ver con Cristo, con perdón de quien me pueda criticar. El evangelio romano no tiene nada que ver con Cristo, tiene que ver con Constantino. Y cuando lo empezaron a predicar, dice la historia, vuelvo y repito, dice la historia que un fraile, un sacerdote, hermano, llamado Bonifacio, fue a evangelizar a los países nórdicos. Y ellos adoraban el árbol. Entonces este hombre lo que hizo fue que les quitó el árbol, lo cortó el árbol y les dijo, no se adora el árbol, se adora esto. Así como hicieron en nuestros países.
¿Se recuerda? Nos quitaron a los dioses de los nativos y nos pusieron a los dioses de los españoles. Entonces viene este sacerdote católico y dice, no se adora el árbol, se adora este. Y dice la Biblia que en otro de sus viajes, cuando llegó al mismo lugar, se encontró que la gente estaba adornando y adorando al árbol dentro de sus casas. Y se enojó. Y dice la historia que se enojó y lo cortó. Y que en su lugar, donde él lo había cortado, dice que nació un abeto. Un árbol, otro tipo de árbol. Y que ese abeto, él lo empezó a adornar dándole el significado que usted y yo conocemos. Que es el árbol de la vida, que cada manzana representa esto, lo empezó a adornar de esta manera. Y tomó fuerza cuando a ese árbol, dice la historia, que se le cayó un roble. Un roble es un árbol grande. Y dice que cuando este roble cayó sobre este pequeño abeto, el abeto no sufrió daño. Y cuando vieron eso, el pueblo de esas ciudades nórdicas tomó impulso y dijo, con más razón nos llevamos este arbolito a la casa. Entre otras cosas. Entre otras cosas también el árbol tiene que ver con Nimrod, Semiramis, ahí en el libro de Génesis. Pero ahorita solo le quiero tocar historia. El árbol está relacionado con el culto o con culto. Ahora, vaya a su Biblia por favor o apunte el siguiente verso. Éxodo capítulo 34. Hoy sí voy a entrar a la Biblia. Ya le mostré historia. Iglesia, ¿cuándo nació el Señor Jesucristo según la Biblia? El mes de Tirri es el séptimo mes. Eso es lo que algunos comentaristas han dicho, ¿verdad? En el hermoso mes de septiembre. Éxodo capítulo 34. Mire esto. Porque lo primero que le quiero mostrar es el árbol o el culto al árbol en la Biblia. Éxodo 34:13, según la Biblia BLA, Biblia de las Américas. Dice, más bien, destruye sus altares, número 1. Quiebra sus piedras sagradas, número 2. Corta sus troncos. Corta sus troncos, dice ahí. Corta sus troncos sagrados. La Biblia BNP dice, derramará sus altares, destrozará sus piedras conmemorativas, talará sus árboles. La Biblia BTX, segunda edición, dice, antes bien, derribaré sus altares, quebraréis sus estelas y talaréis sus aceras. Le voy a decir un poquito acerca de la diosa Acera. La diosa Acera era la diosa de los bosques y era representada con un árbol. Y el pueblo de Israel, según Éxodo y según otros pasajes de la Biblia, se recuerda Deuteronomio 16:21, no plantarás ningún árbol para aceras cerca del altar de tu Dios. El pueblo ya tenía esa orden, pero cuando entró a las naciones y empezó a hacer, según el libro de los Reyes, lo que las naciones hacían, ellos llegaron, pusieron el altar a Jehová, pero también pusieron el altar a Acera. ¿Cómo se representaba Acera? A través de un árbol. Eso también, eso lo puede buscar en el diccionario bíblico, ya se lo voy a enseñar. Ahora, mire esto. Ese verso de Deuteronomio 18 que yo le mostraba. Esto es según el diccionario bíblico, Dios habla hoy. La diosa Acera, punto número 1, Primera de Reyes, capítulo 18, verso 19. Y punto número 2, era un árbol ritual, símbolo de la diosa Acera. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Cuándo nació el Señor Jesús? En el mes de Tirri. ¿Por qué entonces lo empezamos a celebrar el 25? Porque la iglesia tradicional, por orden del Papa, ¿cómo se llamaba el Papa? Bueno, el Papa ¿qué? Liborio
En el 354 decretó con la bula papal que el 25 de diciembre se debería de celebrar el nacimiento de Jesús. Entonces, a partir de la fecha, todas las iglesias lo empezaron a celebrar. Mas, sin embargo, la Biblia nos habla de esto y nos habla también acerca del árbol. El árbol, ¿cómo entró el árbol a la casa de Dios? O a la iglesia, mejor dicho. Bueno, entró a través de las costumbres que las naciones que se iban convirtiendo al cristianismo traían a la iglesia. Pero la Biblia muestra, por orden del Señor, que no quería que se le diera culto a otro Dios. Y los cananeos adoraban a Acera, la cual era una diosa que era representada a través de un árbol. Dejé y avanzo. Ahora, vamos a dejar al árbol en paz, hermano, por un rato. Porque voy que usted ya tiene uno en su casa y me va a regañar. Pero ni modo. Esto es doctrina, iglesia. Esto es doctrina. Esto es vianda. Esta no es lechita. Por eso San Juan capítulo 3, verso 3 dice: el que no naciere de nuevo. Solamente los que han nacido de nuevo pueden recibir la nueva cultura, la nueva dieta, la nueva palabra del Señor o la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué yo enfaticé hace un momento el culto al 25, el culto del 25 de diciembre relacionado con el Dios Sol? Ahí le puse algo. Ezequiel capítulo 6, verso 4. Mire cómo la iglesia en el tiempo de Ezequiel el profeta, Ezequiel, uno de los profetas amados que nos ha enseñado mucho a través de sus revelaciones, profeta que miró los querubines y la gloria y el trono del Señor, habla y dice: vuestros altares, le está hablando a Judá, vuestros altares serán asolados, ¿qué dice ahí? Vuestras imágenes del sol serán quebradas. El culto al sol ya se había metido a la cultura hebrea. El culto al sol ya se había metido a la iglesia, al pueblo de Dios. Por eso yo quería mostrarle a usted primero lo histórico. ¿Cómo entró el culto al sol? A través de la fecha que un papa decretó que ahí había nacido Jesús. Jesús no nació en esa fecha. No, pastor, pero solamente escogimos ese día porque todos lo hacen, que bueno. Pero Jesús no nació en esa fecha. No, pastor, pero usted es un Grinch, no nos deja disfrutar la bondad, la paz, la armonía, la comunión. Hermano, haga todo eso. Reúnase con su familia, bendiga a su familia. Pero Jesús no nació en esa fecha. Lo que realmente se celebra en esa fecha es lo que Ezequiel capítulo 4 está mostrando. Ya había en el pueblo de Dios, Ezequiel capítulo 6, verso 4, ya había en el pueblo de Dios el culto al sol. Mira qué terrible. Y Ezequiel profetizó como 600 años antes de Cristo. Ahora, déjeme y avanzo. Porque, hermano, respire, hermano, me asusta. Ahora vaya a Ezequiel capítulo 8, por favor. Voy a cerrar y voy a abrir mi Biblia. Ezequiel capítulo 8. Porque quiero que vea esto. Esto es lo que quiero que usted vea, hermano. Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8. Ojalá pueda trabajar con mi Biblia en el proyector, Padre, ayúdame. ¿Se la ve, verdad que sí? ¿Se ve mi Biblia en el proyector? Ezequiel capítulo 8. Vamos a leer desde el verso 1. ¿Te parece? Vamos a leer un poquito acerca de dice ahí, estoy leyendo la Biblia Reina Valera 1960. ¿Cómo dice el tópico de arriba, el subtítulo?
abominaciones en el templo. Déjenle, voy a decir algo. Dios le iba a mostrar al profeta Ezequiel las abominaciones que se hacían en el templo. ¿Qué es una abominación? Me dijo la hermana Maribel un día. ¿Qué era abominación? Algo que le da náuseas al Señor. No lo puede soportar, no lo puede ver. Y dice, abominaciones en el templo, visión de las abominaciones en Jerusalén. En el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y ahí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Mire esto. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, y desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor. El aspecto era de bronce refulgente. Verso 3. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, por el cabello, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba, mire, lo primero que estaba en el templo. ¿Está conmigo? Ezequiel está viendo lo que está en el templo. Y dice, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo. Primer ídolo. La que provoca a celos. ¿A quién provoca celos? A Jehová. Verso 4. Y he aquí, ahí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Verso 5. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Y me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme. Mire qué terrible, ahí me voy a parar un poquito. Lo que el pueblo de Israel hacía en el templo, hacía que Dios se alejara del templo. Lo primero que había hasta ese momento era la imagen del celo. Según los comentarios bíblicos, esa imagen del celo pudo ser la imagen de Astaret o Astoret, que era la consorte de Baal o la esposa de Baal, la cual provocaba celo al Señor. Ahora, pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores, dice. Verso 7. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Y me dijo luego, entra, ve las malvadas abominaciones que hacen estos ahí. Hermano, qué terrible que el Señor hable así. Miren lo que la iglesia está haciendo. Ya tienen su imagen al celo. Ya tienen su imagen que me provoca celos. Pero te voy a enseñar cosas mayores, le dijo a Ezequiel. Por ahí, por ese hoyito que está en la pared, vas a ver todo. Dice, entré pues, verso 10, y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel estaban pintados en la pared por todo alrededor. Haciendo un poco de historia, iglesia, según el libro de los Reyes, de Jueces, un poquito ahí en la historia de la Biblia. ¿Cuántos ídolos tenía Israel? Baal, adoraba a Moloch, y también adoraba, ¿se recuerdan la del quinito? Asera. Todos los ídolos de la casa de Israel, ¿dónde estaban? Pintados en la casa de Dios. Continúo. Verso 11. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras, pintadas de imágenes. Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Primer nivel de abominación. Segundo nivel, primer nivel de abominación, la imagen del celo. Segundo nivel de abominación,
las imágenes pintadas en el templo del Señor. Tercer nivel de abominación, mire esto. Y me llevó a la entrada, a la puerta de la casa de Jehová que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban ahí sentadas endechando a Tamuz. No voy a hablar de Tamuz ahorita, pero era otro dios al cual las mujeres le lloraban. Porque era el inicio del ciclo donde este dios Tamuz entraba al inframundo, hacía lo que tenía que hacer en el inframundo y resucitaba representando la primavera para los babilónicos. Pero no voy a hablar de Tamuz, calma. Verso 15. Luego me dijo, cuarto nivel de abominación, ¿no ves, hijo de hombre? Hermano, sería bien interesante ver cada nivel de abominación. Por ahí los curiosos hagan un tema. ¿No ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. ¿De quién era la casa? Era la iglesia, era el templo. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente. Y mire esto. ¿A quién adoraban? ¿Cómo lo adoraban? No le hacían su culto, ¿verdad? ¿Cómo adora la iglesia de hoy al sol? Ayúdeme a pensar un poquito. ¿Cómo la iglesia cristiana adora al sol? ¿Cómo los cristianos adoramos al sol en estas fechas? Este es el cuarto nivel de abominación, según Ezequiel capítulo 8. ¿Le digo? Celebrando al sol Invictus, 25 de diciembre. Este es el punto. La abominación, Jesús dijo la abominación desoladora de la cual habló Daniel, escatológicamente está ligado con la bestia, pero también está ligado con el culto. La Navidad del 25 de diciembre inició por el culto al sol Invictus. Y porque en esa fecha muchas culturas que había conquistado el Imperio Romano celebraba a su Dios ese día. Y dijo, bueno, nosotros somos cristianos y todos quieren celebrar. ¿Qué vamos a hacer? Celebremos. Y digamos que Jesús nació el 25 de diciembre. Pero a la luz de la Biblia, Lucas capítulo 1, Primera de Crónicas capítulo 24, Jesús no nació el 25 de diciembre. Lo que muchos de nosotros en nuestra, ¿cómo se le pudiera llamar? En nuestra inocencia hacemos es lo que es el cuarto nivel de abominación del cual habla el profeta Ezequiel en su capítulo 8. Y puedo